Mi hermano mayor lleva años diciendo que cuida a nuestros padres, pero resulta que les cobra por todo. Hay una categoría especial de descaro que merece su propio reconocimiento. No el descaro de quien actúa mal sabiendo que está actuando mal, sino el descaro de quien actúa mal convenciéndose de que está haciendo algo noble y asegurándose además de que todos los demás también lo crean. Mi hermano mayor, a quien voy a llamar Rodrigo porque ese nivel de hipocresía sostenida durante años merece un nombre aunque no sea el real, llevaba casi una década siendo el héroe oficial de nuestra familia. El hijo que se había quedado en la ciudad de nuestros padres mientras el resto nos habíamos dispersado por el país y por el mundo. El hijo que estaba cerca. El que los llevaba al médico, el que supervisaba las reparaciones de la casa, el que iba a las reuniones de condominio en su nombre, el que manejaba sus compras y sus trámites y sus emergencias. Rodrigo nos lo recordaba con cierta frecuencia, no de manera agresiva sino de esa manera particular de quien sabe exactamente cómo comunicar un mensaje sin decirlo explícitamente. Cada vez que hablábamos con nuestros padres por videollamada y ellos mencionaban algo que Rodrigo había hecho, había una pausa en la que todos entendíamos lo mismo, que él estaba ahí y nosotros no. Que él se sacrificaba y nosotros nos hacíamos los desentendidos desde nuestra comodidad geográfica. Esa narrativa funcionó durante años. Hasta que mi hermana Patricia revisó los estados de cuenta de mis padres un domingo por la mañana y encontró algo que hizo que me llamara a las 11 de la noche con una voz que no había escuchado en mucho tiempo. La voz de alguien que acaba de ver algo que no puede creer y necesita confirmación de que no se lo está inventando. Me llamo Diego. Tengo 38 años. Somos 4 hermanos, Rodrigo el mayor, de 44, luego Patricia de 41, luego yo, y finalmente Camila de 35 que vive en el exterior. Nuestros padres, don Alberto y doña Carmen, tienen 71 y 68 años respectivamente. Viven en la ciudad donde crecimos todos, en la misma casa de siempre, con la pensión de mi padre que alcanza para los gastos básicos más algunas transferencias que los 4 hermanos hacemos mensualmente para complementar. Rodrigo vive a 20 minutos de ellos. Patricia, yo y Camila vivimos en ciudades distintas, entre 2 y 4 horas de distancia según quién viaje y cómo. Esa distribución geográfica fue el fundamento sobre el que Rodrigo construyó su narrativa de hijo sacrificado. No era del todo falsa, eso hay que decirlo desde el principio. Rodrigo sí estaba más cerca. Rodrigo sí hacía cosas por nuestros padres que nosotros no podíamos hacer desde la distancia. Esa parte era real. Lo que no era real era la presentación de esa realidad. La presentación de un hombre que se sacrificaba generosamente y sin reservas por sus padres ancianos. Porque lo que los estados de cuenta mostraron ese domingo fue que Rodrigo, por cada cosa que hacía por nuestros padres, les estaba cobrando. No de manera informal ni implícita. De manera sistemática, documentada y con una creatividad contable que habría sido admirable en otro contexto. Patricia me llamó esa noche porque nuestros padres le habían pedido ayuda para entender algunos movimientos en su cuenta bancaria. No porque sospecharan nada, sino porque a su edad los estados de cuenta con muchas transacciones les resultaban difíciles de seguir y Patricia es la más ordenada de los 4 en términos financieros. Se sentó con ellos ese domingo, abrió el estado de cuenta en la computadora y empezó a revisar. Lo que encontró en las primeras 2 horas de revisión fue suficiente para que necesitara llamarme. Había transferencias regulares hacia la cuenta de Rodrigo que no correspondían a ningún concepto conocido. Algunos con descripciones como combustible noviembre o compra supermercado o médico papá octubre. Otros sin descripción, todos saliendo de la cuenta de nuestros padres hacia la de Rodrigo con una regularidad que sugería un sistema establecido. Patricia revisó los últimos 12 meses. Luego revisó los 24. El patrón era consistente. Llevaba al menos 2 años, que era hasta donde los estados de cuenta en línea mostraban historial detallado. Le pregunté si mis padres sabían de esas transferencias. Me dijo que cuando les preguntó, la respuesta de mi padre fue que sí, que Rodrigo a veces les pedía que le transfirieran los gastos que había pagado por ellos, que era lo justo porque él no tenía por qué absorber esos costos de su propio bolsillo. Mi madre agregó que Rodrigo siempre les daba el ticket y el recibo para que ellos pudieran verificar. Todo muy ordenado. Todo muy documentado. Todo completamente diferente de la imagen del hijo que se sacrificaba generosamente que Rodrigo había cultivado con tanto cuidado frente al resto de la familia. El problema no era que Rodrigo les cobrara los gastos concretos. Eso era discutible pero podía entenderse. El problema era la magnitud y la amplitud de lo que consideraba gasto reembolsable. Patricia fue catalogando todo con esa meticulosidad que la caracteriza y que en este caso resultó ser exactamente la herramienta correcta. Le cobraba el combustible de cada viaje que hacía en nombre de ellos, incluyendo los viajes al médico pero también los viajes al banco, al municipio, a cualquier trámite. Hasta ahí, discutible pero no escandaloso. Le cobraba las compras del supermercado, con los tickets adjuntos, lo cual significaba que el dinero que mis padres le transferían para las compras era exactamente el dinero que salía de su bolsillo en el supermercado, sin ningún margen de generosidad de su parte. Le cobraba las reparaciones de la casa con presupuesto adjunto, lo cual también era razonable. Pero también le cobraba su tiempo.
Eso sí fue lo que nos dejó sin palabras. Entre los documentos que Patricia encontró había un par de mensajes de WhatsApp donde Rodrigo le explicaba a mi padre que para ciertos trámites complicados que requerían varias horas de su día laboral, le aplicaba una tarifa de tiempo que él describía como lo mínimo razonable dado que se estaba ausentando del trabajo. La tarifa que aparecía en esos mensajes era modesta comparada con lo que cobran los profesionales, pero era una tarifa. Mi hermano les cobraba a mis padres ancianos por las horas que pasaba haciendo trámites por ellos, con tarifa incluida. Cuando Patricia me contó todo eso, mi primera reacción fue la misma que supongo que es la de cualquiera que escucha algo así: incredulidad seguida de rabia seguida de esa especie de revisión forzada de toda la historia reciente bajo una luz nueva. Todos los momentos en que Rodrigo había suspirando mencionado lo cansado que estaba por los viajes al médico de papá. Todas las veces que había dicho que a veces sentía que lo daba todo sin que nadie lo reconociera suficientemente. Todas las conversaciones en que nosotros, los hermanos que vivíamos lejos, habíamos sentido culpa por no estar más presentes. Esa culpa había sido cultivada por alguien que al mismo tiempo le cobraba a nuestros padres por cada hora de su presencia. Si la hipocresía fuera un deporte profesional, Rodrigo habría ganado campeonatos. Al día siguiente llamé a Camila. Le expliqué lo que Patricia había encontrado. Camila tardó un rato en responder. Luego dijo, ¿les cobraba el tiempo? Le dije que sí. Hubo otra pausa. Luego dijo algo que era tan perfectamente irónico que lo único que pude hacer fue reírme, con esa risa que sale cuando algo es demasiado absurdo para responder con seriedad. Dijo que eso explicaba por qué Rodrigo siempre tenía tan claro cuántas horas había dedicado a cada cosa. Que había pensado que era muy organizado. Resultó que sí era muy organizado. Solo que la organización no era para la familia sino para la facturación. Los 4 hermanos tuvimos una videollamada esa semana. Los 4, Rodrigo incluido. Fue Patricia quien lo planteó porque Patricia tiene esa capacidad de ir directo al punto que los demás a veces tardamos en llegar. Le dijo a Rodrigo que había revisado las cuentas de nuestros padres con ellos y que había algunas cosas que quería entender. Rodrigo escuchó con esa expresión de quien sabe que algo viene y está decidiendo en tiempo real cómo responder. No negó nada. Eso me sorprendió. Esperaba negación o al menos intento de minimización. En cambio lo que hizo fue explicar. Con una lógica que, debo admitir, era internamente consistente aunque moralmente cuestionable. Dijo que él vivía a 20 minutos de nuestros padres y que eso significaba que era él quien absorbía todos los imprevistos. Que cuando papá tenía una emergencia médica a las 2 de la mañana era él quien iba. Que cuando había una gotera o un problema eléctrico era él quien manejaba. Que eso tenía un costo real, no solo económico sino de tiempo y de energía, y que era razonable que ese costo no fuera exclusivamente suyo cuando éramos 4 hermanos. Le dije que todo eso era verdad pero que el problema no era que quisiera que compartiéramos los costos. El problema era que nunca nos lo había dicho. Que había cultivado durante años la imagen de quien lo daba todo de manera generosa mientras simultáneamente les cobraba a nuestros padres de manera sistemática y sin informarnos. Que la deuda que yo sentía con él por estar cerca de nuestros padres era una deuda construida sobre información incompleta. Que si hubiera sabido que les cobraba, mi evaluación de la situación habría sido diferente. Hubo un silencio. Luego Rodrigo dijo que nunca había dicho que lo hacía gratis. Le pregunté cuándo exactamente nos había dicho que les cobraba. Otro silencio. Eso era la respuesta. Lo que decidimos como familia después de esa videollamada requirió varias conversaciones más y no fue un proceso lineal ni limpio. Lo que sí quedó claro desde el principio es que la situación tenía que cambiar. No porque Rodrigo no tuviera derecho a ser compensado por su tiempo y sus gastos, que en cierta medida sí lo tenía, sino porque la manera en que esa compensación había funcionado era opaca para los demás hermanos y le daba a Rodrigo el doble beneficio de recibir el dinero y la reputación del sacrificio. Eso no podía seguir. Lo primero fue hablar con nuestros padres con honestidad sobre lo que habíamos encontrado. Esa conversación fue más difícil de lo esperado porque la reacción inicial de ambos fue defensiva respecto a Rodrigo. Mi padre dijo que Rodrigo tenía razón en cobrar, que no era justo que absorbiera esos costos solo. Mi madre dijo que ella ya sabía y que le parecía bien. Lo que les explicamos, con la paciencia que requiere hablar con personas mayores que tienen una relación de décadas con una narrativa particular, es que no estábamos cuestionando el derecho de Rodrigo a ser compensado. Estábamos cuestionando que nosotros no lo supiéramos. Que habíamos contribuido mensualmente a sus cuentas creyendo que ese dinero cubría los gastos del hogar, sin saber que además había un sistema paralelo de cobros que salía de la misma cuenta que nosotros alimentábamos. Mis padres tardaron un rato en entender ese punto. Cuando lo entendieron, la expresión de mi madre cambió de una manera que me dijo que algo había resonado. Le pregunté si ella había sabido que nosotros no sabíamos. Se quedó callada. Eso también era una respuesta. Acordamos un sistema nuevo. Transparente para todos los hermanos. Rodrigo presentaría mensualmente un resumen de los gastos y el tiempo dedicado. Los 4 hermanos contribuiríamos proporcionalmente a esos costos más un margen razonable por la disponibilidad que implica vivir cerca. Todo visible, todo acordado, sin narrativas de sacrificio que no corresponden a la realidad documentada.
Rodrigo aceptó el nuevo sistema con menos resistencia de la que esperaba. Lo que sí hubo fue una conversación más honesta que todas las anteriores sobre lo que él había sentido durante esos años. Me dijo que había sentido que el resto cargábamos con nuestra comodidad geográfica mientras él cargaba con la logística real del cuidado. Que había intentado comunicarlo pero que nunca había encontrado la manera de hacerlo sin parecer que se estaba quejando. Que el sistema de cobros había sido su manera de resolver el desequilibrio sin tener que nombrarlo explícitamente. Lo escuché. Entendí la lógica aunque no pudiera validar el método. Le dije que si hubiera dicho eso desde el principio, la conversación habría sido diferente. Que el resentimiento acumulado que lo había llevado a cobrar en silencio era información que todos necesitábamos tener para poder hacer algo al respecto. Que las familias no funcionan con sistemas opacos diseñados por una sola persona. Funcionan con conversaciones difíciles que nadie quiere tener pero que resultan ser la única manera de que todo funcione de verdad. Me dijo que lo entendía. No sé si lo creyó o si solo dijo que lo entendía para que la conversación terminara. Pero lo dijo. Y a veces eso es el inicio de algo diferente. Lo del karma de Rodrigo fue sutil pero real. Cuando el nuevo sistema empezó a funcionar y los demás hermanos tuvimos visibilidad completa sobre cuánto tiempo y dinero requería realmente el cuidado de nuestros padres, algo cambió. No solo en la logística sino en la dinámica familiar. Rodrigo dejó de poder usar el argumento del sacrificio porque ahora todos sabíamos exactamente qué hacía y cuánto costaba. La imagen del héroe desapareció cuando se volvió transparente. Y con ella desapareció también la culpa que nosotros habíamos sentido durante años. Eso fue lo más valioso del proceso. No el sistema nuevo en sí sino la pérdida de una culpa que había sido artificialmente cultivada. Patricia me dijo unos meses después que se sentía diferente en las conversaciones familiares, que antes siempre había un peso implícito en las interacciones con Rodrigo, una deuda no nombrada que coloreaba todo. Que ahora ese peso no estaba. Que podía hablar con él sin sentir que le debía algo que no podía cuantificar. Eso es lo que ocurre cuando la opacidad se reemplaza con claridad. No resuelve todo. No borra los años anteriores. Pero cambia la dinámica hacia adelante. Y hacia adelante es donde uno puede hacer algo. Mis padres están bien. Están en su casa, con el cuidado que necesitan, con visitas más frecuentes de todos los hermanos ahora que la culpa dejó de ser el motor principal que nos movilizaba. Rodrigo sigue siendo el que está más cerca y sigue haciendo la mayor parte de la logística cotidiana. Eso no cambió. Lo que cambió es que ahora eso es visible, reconocido y compensado de manera justa y transparente. Él sabe cuánto contribuimos cada uno. Nosotros sabemos cuánto recibe. Nuestros padres saben que los cuatro estamos al tanto de todo. Ese nivel de transparencia es incómodo al principio porque saca a la luz desequilibrios y conversaciones que nadie quería tener. Pero es la única manera de que funcione a largo plazo. Y a largo plazo es lo que importa cuando se trata del cuidado de personas mayores. Porque ese cuidado no termina pronto y las dinámicas que se establecen ahora van a definir cómo funcionamos como familia durante años. Prefiero que esas dinámicas estén basadas en honestidad aunque requieran conversaciones difíciles. Eso es lo que aprendí de todo esto. Y eso es lo que aplico ahora. Con mi familia, con sus imperfecciones y su historia y su sistema nuevo de transparencia financiera que nadie pidió pero que todos necesitábamos. Gracias por escuchar esta historia. Si tienen una parecida, ya saben dónde encontrarme. Quiero hablar de algo que no mencioné con suficiente detalle porque creo que es la parte más útil para quien esté en una situación similar, el proceso de descubrir exactamente cuánto había cobrado Rodrigo en total. Patricia, con esa meticulosidad que ya mencioné, no se conformó con los últimos 24 meses de estados de cuenta digitales. Fue a buscar los extractos físicos que nuestros padres guardaban en una carpeta, esos papeles que la gente mayor guarda porque los papeles eran los documentos antes de que todo fuera digital. Encontró extractos que iban hasta 5 años atrás. El patrón era el mismo desde el principio. No había habido un momento en que Rodrigo hubiera empezado a cobrar. Había cobrado desde que empezó a ayudar. Lo cual significaba que la narrativa del hijo sacrificado había sido falsa desde el primer día. Nunca hubo un periodo de generosidad real que luego se hubiera corrompido. Era sistemático desde el origen. Cuando Patricia sumó todo, el total era considerable. No una fortuna pero sí una cantidad que a lo largo de 5 años representaba una diferencia real en las finanzas de unos pensionados que vivían con lo justo. Le pregunté a Patricia si creía que nuestros padres sabían el total acumulado. Me dijo que no lo creía. Que probablemente cada transacción individual les había parecido razonable pero que nadie había mirado el total. Ese es el mecanismo clásico de ciertos tipos de abuso financiero, las partes individuales son defendibles, la suma es indefendible. Rodrigo probablemente lo sabía. Por eso nunca había habido un estado de cuenta anual, un resumen de lo que había costado el año. Solo transacciones individuales, cada una con su ticket y su justificación, que por separado podían explicarse y juntas contaban una historia diferente. La conversación que tuvimos con Rodrigo sobre el total acumulado fue la más difícil de todas las que hubo en ese proceso. No porque Rodrigo se pusiera agresivo, que no lo hizo.
sino porque fue el momento en que ya no había manera de encuadrar lo que había pasado como un sistema de gestión imperfecto pero comprensible. Cuando Patricia puso el número sobre la mesa, el número total de 5 años, Rodrigo se quedó en silencio durante un tiempo que era su manera de procesar algo que sabía que no tenía una respuesta fácil. Luego dijo que no lo había pensado en términos de total, que había pensado cada gasto como algo específico y puntual. Le dije que entendía eso pero que nuestros padres tampoco lo habían pensado en términos de total. Y que ahora que lo veíamos en términos de total, la situación era diferente de lo que había parecido cuando se miraba cada parte por separado. Rodrigo dijo que si hubiera sabido que íbamos a sumar todo habría llevado las cosas de otra manera. Le pregunté de qué manera. No contestó de inmediato. Luego dijo que quizás habría cobrado menos. Esa respuesta me dijo algo importante, que la decisión de no informar al resto de la familia sobre el sistema de cobros no había sido accidental. Había sido deliberada. Porque si nosotros lo hubiéramos sabido, la situación habría sido diferente. Y Rodrigo lo sabía. Eso es lo que convierte el sistema de Rodrigo de un problema de comunicación en algo más cercano a una decisión de mantener a los demás en la oscuridad para poder operar con mayor libertad. No sé exactamente qué nombre ponerle. Pero el nombre no cambia lo que fue. Decidimos entre los 4 hermanos que parte del dinero de las contribuciones futuras iría destinado a compensar el desequilibrio de los años anteriores. No en el sentido de pedirle a Rodrigo que devolviera lo cobrado porque eso habría generado un conflicto legal que nadie quería y que tampoco era lo que nuestros padres necesitaban a esta altura de sus vidas. Sino en el sentido de que durante un periodo acordado las contribuciones de Rodrigo serían menores que las nuestras para nivelar la balanza. Rodrigo aceptó eso también. Con menos entusiasmo que con el sistema de transparencia, pero lo aceptó. Creo que en algún nivel entendía que era lo mínimo que podía hacer para que la dinámica familiar siguiera siendo funcional. Y la dinámica familiar siguiendo funcional era algo que a él también le importaba, independientemente de todo lo demás. Porque Rodrigo quiere a nuestros padres. Eso también es verdad y sería deshonesto no decirlo. El problema no era que no los quisiera. El problema era la manera en que había gestionado ese querer de manera que le resultara económicamente conveniente mientras construía una narrativa que le generaba crédito moral adicional. Eso es lo que es inaceptable. No el querer. La combinación del querer con el cobrar con el no decirlo con el construir la imagen de quien no cobra. Esa combinación es lo que no tiene defensa. Camila, que vive en el exterior y que por razones de distancia había sido la que menos visibilidad tenía sobre todo esto, me llamó unas semanas después de que todo salió a la luz para decirme algo que no esperaba. Me dijo que se sentía aliviada. Le pregunté por qué. Me dijo que durante años había cargado con una culpa enorme por vivir lejos. Que cada vez que hablaba con nuestros padres y ellos mencionaban algo que Rodrigo había hecho, ella sentía que estaba fallando como hija por no poder estar presente de la misma manera. Que esa culpa había afectado su bienestar de maneras que no siempre había podido articular. Y que ahora, sabiendo que el sacrificio de Rodrigo había tenido tarifa desde el principio, esa culpa se había disuelto de una manera que le resultaba sorprendente. Le dije que la entendía perfectamente. Que yo había sentido lo mismo. Que la culpa que habíamos cargado había sido cultivada, al menos en parte, por alguien que simultáneamente se beneficiaba económicamente de la situación que la generaba. Eso no significa que no hubiera una responsabilidad real de nuestra parte como hijos que vivíamos lejos. La había. Pero la responsabilidad real era diferente a la culpa exagerada que habíamos sentido, y esa diferencia importa. Camila dijo que eso era exactamente lo que sentía. Que la responsabilidad real podía manejarse con acciones concretas. La culpa exagerada solo podía manejarse estando siempre en deuda con alguien. Y estar siempre en deuda con Rodrigo ya no era una opción. Gracias a Dios. Y al estado de cuenta que Patricia revisó ese domingo. Quiero hablar de mis padres con más detalle porque creo que son la parte más importante de esta historia y la que más fácilmente queda en segundo plano cuando el foco está en la dinámica entre los hermanos. Don Alberto y Doña Carmen son personas de otra generación, personas que crecieron creyendo que los hijos cuidan a los padres de manera incondicional y que pedir ayuda ya es suficiente carga como para encima cuestionar cómo se da esa ayuda. Cuando Patricia empezó a preguntarle sobre las transferencias, la reacción inicial de ambos fue protectora hacia Rodrigo. No porque no entendieran lo que se les estaba diciendo, sino porque entenderlo implicaba reconocer que el hijo en quien más habían confiado para manejar su cotidianidad los había estado cobrando de una manera que no habían compartido con el resto de la familia. Eso era incómodo de una manera que iba más allá del dinero. Era incómodo porque los hacía sentir, en cierto modo, ingenuos. Y a ninguna persona mayor le gusta sentirse ingenua, especialmente respecto a sus hijos. Mi madre tardó más en aceptarlo que mi padre. Mi padre tiene esa practicidad de los hombres de su generación que cuando se le presenta la evidencia clara prefiere reconocerla aunque duela. Mi madre necesitó más tiempo. Más conversaciones.
Más paciencia de parte de Patricia especialmente, que es quien tiene la mejor relación con ella y quien supo encontrar las palabras que no activaban las defensas. Lo que finalmente abrió algo en mi madre fue una pregunta que Patricia le hizo de manera muy suave. Si ella hubiera sabido desde el principio que Rodrigo les cobraría por su tiempo, ¿habría cambiado algo en cómo se relacionaba con él o en cómo hablaba de él con el resto de la familia? Mi madre se quedó callada durante un momento. Luego dijo que sí. Que quizás hubiera tenido más conversaciones con nosotros sobre cómo organizarse todos juntos. Que quizás no habría sentido que solo Rodrigo podía ayudarlos porque solo él estaba cerca. Que quizás habría pedido más a los demás también. Esa respuesta me pareció importante porque decía algo que nadie había dicho explícitamente hasta entonces, que la concentración de todo el cuidado en Rodrigo no había sido solo consecuencia de la geografía sino también del sistema que Rodrigo había construido. Un sistema que lo hacía indispensable porque nadie más tenía la información necesaria para participar de igual manera. Hubo algo que descubrimos hacia el final del proceso de revisión que no mencioné antes y que añadía una capa adicional al asunto. Entre las transacciones que Patricia había catalogado había algunas que no correspondían a gastos de nuestros padres sino a gastos de Rodrigo que él había incluido en el sistema de reembolsos. No de manera masiva ni flagrante. Eran montos pequeños, del tipo que podría atribuirse a error o descuido. Combustible de viajes que en realidad no eran visitas a nuestros padres. Compras en el supermercado en fechas en que nuestros padres no habían necesitado provisiones. Pequeñas cosas que por separado podían tener explicaciones alternativas. Decidimos no ahondar demasiado en eso. No porque no importara sino porque llegamos al punto en que profundizar más en el análisis del pasado empezaba a ser más costoso emocionalmente para todos de lo que podía aportar en términos de claridad. Lo que ya sabíamos era suficiente para hacer los cambios que necesitábamos hacer. Seguir excavando habría convertido el proceso en una investigación forense familiar que nadie quería ni necesitaba. Hubo un acuerdo tácito entre los 4 hermanos de quedarnos con lo que sabíamos, hacer los cambios acordados y seguir adelante. Rodrigo lo agradeció, aunque no lo dijo explícitamente. Lo dije antes, Rodrigo no es un monstruo. Es alguien que tomó decisiones cuestionables en una situación difícil y que la sostuvo durante más tiempo del que correspondía. Eso lo hace responsable. No lo convierte en un caso de fiscal. Y la familia funciona mejor cuando puede distinguir entre esas dos cosas. Hay algo que mencioné al pasar y que merece más espacio, la dinámica de la culpa entre hermanos cuando los padres envejecen. No es un tema del que se hable mucho abiertamente, pero es una de las dinámicas más comunes y más dañinas que existen en las familias con hijos adultos dispersos geográficamente. El hermano que está cerca siempre tiene una posición de ventaja moral no declarada. Puede o no usarla de manera deliberada, pero existe de todas formas. El hecho de estar físicamente presente cuando hay una emergencia genera una deuda simbólica con los hermanos que no estuvieron. Y esa deuda, real o exagerada, puede usarse de maneras que van desde la comunicación honesta hasta la manipulación más o menos consciente. En el caso de Rodrigo, creo que hubo una mezcla de las dos. Creo que genuinamente sentía que los demás le debíamos algo por estar cerca. Y creo que en algún punto esa sensación se convirtió en un sistema que le convenía mantener sin examinar demasiado. No porque fuera un mal hermano en el sentido absoluto del término, sino porque era un hermano humano en una situación complicada que encontró una solución que le funcionaba y que solo tenía costos para los demás cuando la miraban desde afuera. Lo que me parece útil de esta historia no es el drama específico de Rodrigo y su sistema de cobros, es el patrón más amplio que ilustra que las conversaciones difíciles sobre el cuidado de los padres son exactamente esas, difíciles, y que posponerlas o evitarlas siempre resulta más costoso que tenerlas. Rodrigo no quería tener esa conversación. Los demás hermanos tampoco. Todos preferimos convivir con la incomodidad difusa de la culpa y la gratitud no examinadas antes que nombrar directamente qué esperábamos cada uno y cómo íbamos a repartirlo. El resultado de esa evitación fue 5 años de un sistema que funcionaba mal para todos aunque beneficiara a uno. La conversación que deberíamos haber tenido cuando nuestros padres empezaron a necesitar más apoyo la terminamos teniendo 5 años después, forzados por un estado de cuenta. Habría sido mejor antes. Siempre es mejor antes. Una última cosa que quiero decir antes de cerrar y es sobre mis padres ahora. ¿Están bien? El nuevo sistema funciona. Las visitas son más frecuentes porque la logística es más compartida y porque la culpa ya no es el único motor que nos moviliza. Mi padre hizo un comentario en una videollamada reciente que me pareció que resumía algo importante. Dijo que le gustaba que ahora todos supieran qué pasaba. Que antes sentía que dependían de Rodrigo de una manera que a veces lo hacía sentir incómodo sin poder explicar por qué. Que ahora sentía que tenía 4 hijos que sabían lo que pasaba y no solo uno. Le pregunté si había sentido antes que dependía demasiado de Rodrigo. Se quedó pensando. Luego dijo que a veces sí. Que a veces Rodrigo tomaba decisiones sobre su casa o sus cosas sin preguntarles del todo y que ellos lo dejaban porque era el que estaba cerca y el que sabía cómo funcionaba todo. Eso me dijo algo que no había pensado del todo hasta ese momento, que el sistema de Rodrigo no solo les había costado dinero.
También les había costado autonomía. Cuando una persona concentra tanto el manejo cotidiano de la vida de otra, aunque sea con las mejores intenciones parciales, la otra pierde gradualmente la capacidad de manejar sus propias cosas. Mis padres habían dejado de tomar ciertas decisiones porque Rodrigo las tomaba. Y eso era una pérdida que el nuevo sistema también estaba ayudando a revertir. Eso también valió la pena. Aunque sea la parte menos obvia de toda la historia. Gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima.